de enero, titulamos la apertura de hoy día 412, América Latina, de nuevo el patio trasero de Estados Unidos. Porque ayer, en el discurso de Asunción de Donald Trump, se encargó de dejar bien en claro cuál es el papel que tiene reservado para América Latina, nuevamente el patio trasero de los Estados Unidos. Por eso, para analizar el futuro de la región tras la nueva era Trump, decidimos comenzar con la columna de hoy con América Latina de Locales Rock. Vamos a hacer un raconto histórico y ir primero a lo primero. Vamos a principios del siglo XIX, las colonias españolas que habían formado luego de la conquista, que se extendieron en su momento por toda América Latina, empezaron a independizarse. En el año 1808 Napoleón había invadido España. Esto duró 4 años, hasta el año 1812, año en que sobrevino la Guerra de la Independencia Española. Esto le dio oportunidad a las colonias para empezar su proceso de independencia. Estados Unidos, que ya había sido independizado hacía casi 30 años, le llegó 30 años de ventaja a las colonias españolas, vio la independencia de estas colonias como una oportunidad para desarrollar el comercio y su área de influencia. En ese marco, cuando en 1820 España se empezó a recuperar, el presidente norteamericano James Monroe propuso la doctrina que lleva su nombre el 2 de diciembre de 1823, la doctrina Monroe, que declaró América para los americanos, que en esencia era que cualquier esfuerzo adicional de los países europeos para colonizar tierras o interferir en los estados de las Américas sería visto por Estados Unidos de América como un acto de agresión que requiere la intervención de los Estados Unidos. Se olvidaron de las Islas Malvinas desde ya. Como contraparte, Estados Unidos aseguraba que no interferiría con las colonias europeas existentes ni en las preocupaciones internas de los países europeos. En ese momento no era la potencia militar Estados Unidos que soy, pero tenía un aliado de Inglaterra, su ex madre patria, que veía al país norteamericano como una llave para influir en su región. El ejemplo de las Malvinas es el mejor que podríamos tener. En ese marco surgió la noción de América Latina como patio trasero de los Estados Unidos. Luego de esto, Estados Unidos y España tuvieron una guerra, un enfrentamiento, concretamente por el control de Cuba. Vamos a escuchar un fragmento que resume brevemente ese conflicto bélico y cómo aquellas cosas que pasaron hace 150 años encuentran su explicación hoy cuando Trump quiere quedarse con el Canal de Panamá. Vamos a primero empezar por lo primero, la guerra España-Estados Unidos. El movimiento independentista cubano resurgió en 1879, 1883, 1885 y 1895. En 1895, José Martí inició una insurrección en la isla. A pesar de las tropas enviadas desde la península, el ejército español vio diezmadas sus filas por los continuos ataques de los insurrectos y las epidemias. En 1896 estalló también el movimiento independentista en Filipinas. La explosión del acorazado estadounidense Maine en 1898 en La Habana sirvió de pretexto a Estados Unidos para declarar la guerra a España. El 1 de mayo, la flota estadounidense destruyó la escuadra española en Cavite, Filipinas, y el 3 de julio acabó con el resto de la armada en la batalla de Santiago de Cuba. Tras la guerra, se firmó el Tratado de París por el que España renunció a Cuba, declarada independiente pero bajo administración de Estados Unidos. Mientras, Filipinas y Puerto Rico se convirtieron en colonias estadounidenses. Era el final del Imperio Español en América y Asia. Bueno, claramente Filipinas no estaba en América, ¿no? Como pudieron escuchar, a diferencia de la noción directa de colonia que imponía el Imperio Español, el caso de Estados Unidos se hablaba bajo la administración. Es una suerte de control más velado del país, de lazos de sometimiento entre naciones dependientes y Estados Unidos, que son más ocultos que el viejo imperialismo europeo. Esta reacción de supuesta fomentación de la libertad latinoamericana para avanzar con su influencia por parte de los Estados Unidos, siguió durante todo el siglo XIX. Como es costumbre en Estados Unidos, muchas veces se construye un relato de supuesto lugar benigno en el mundo a través de las producciones audiovisuales, y este lugar de Estados Unidos como nación fomentadora de la libertad y de España como un imperialismo atrasado y brutal, tiene su, podríamos decir, más cándida expresión audiovisual en la serie El Zorro, que es preferida del presidente Milei. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de El Zorro y la perspectiva que tenían cuando,
toda California era parte del Imperio Español. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. El año es 1820. El lugar, la California española. El joven don Diego regresa a su tierra desde España, convocado por su padre, don Alejandro de la Vega. Padre, hijo. Preocupado por la corrupción y el crimen que hay en la ciudad. Los rancheros pagan impuestos hasta el exceso. Los que no pueden pagar son arrojados a la cárcel. Los indios son arrancados de sus familias y usados como esclavos. Todo en beneficio de un solo hombre, el capitán Monasterio. Don Diego se presenta públicamente como un haragán, el típico bueno para nada de la clase alta. Pero por las noches es un justiciero que se viste de negro llamado el Zorro. Si no puedes vestir la piel de león, entonces vístela del zorro. Pues bien, de ahora en adelante seré el Zorro. Utilizando su habilidad con la espada, montado en su caballo Tornado y con la imprescindible ayuda de su fiel amigo y servidor Bernardo, el héroe enmascarado combate la injusticia protegiendo al pueblo de los villanos de turno. Señor, ¿quién es usted? Un amigo del pueblo, el Zorro. Bueno, aquí sonreíamos con la producción, con lo del Zorro, pero bueno, es parte de la perspectiva de atraso de aquella corona española frente a la herencia inglesa que tenía los Estados Unidos, y pudiéramos decir que la mitad del territorio norteamericano era parte de la corona española, era parte de lo que era el virreinato de México. La relación de influencia y sometimiento y tensión entre Estados Unidos y la región tuvo sus idas y vueltas y fue siendo cada vez más compleja a medida que el país norteamericano crecía como potencia. A principios del siglo XX, esta influencia tuvo una especie de explicación teórica y un fuerte quiebre que se llamó la doctrina del Big Stick. Escuchemos un fragmento al respecto de lo que significa el gran garrote o la política del Big Stick de Theodore Roosevelt en aquellos años 1910. Cuando en 1901 Theodore Roosevelt llegó a la primera magistratura de los Estados Unidos, las relaciones entre este país y América Latina dieron un brusco vuelco. La nueva administración inauguró un modo distinto de vinculación política con el resto del continente americano. La forma de pensar de Roosevelt, como la del resto de los hombres de su administración, era sumamente prejuiciosa y se traducía en una abierta animosidad contra los pueblos latinoamericanos, sobre todo los de América Central y del Caribe. Por ejemplo, se sostenía públicamente que los latinoamericanos eran, en oposición a los estadounidenses, tumultuosos, poco trabajadores, indisciplinados y anárquicos. Por ello, los Estados Unidos debían ejercer una misión civilizatoria sobre ellos, capaz de encauzar a los latinos en una senda de laboriosidad, disciplina y obediencia a las normas y las instituciones. La política internacional inaugurada por Roosevelt fue conocida como la política del garrote, Big Stick. Esta nueva política comenzó a implementarse en 1902, cuando los puertos venezolanos fueron bloqueados por una fuerza naval tripartita europea compuesta por Inglaterra, Alemania e Italia. Las razones arguidas para llevar a cabo el bloqueo fueron la imposibilidad de cobrar las deudas que el Estado de Venezuela tenía con esas naciones. Una decisión europea de estas características habría influido en el pasado para que los Estados Unidos acusaran a los países europeos de colonialistas. Sin embargo, en esta ocasión nada se dijo de esto, sino que, por el contrario, la medida contó con el apoyo del gobierno norteamericano de Roosevelt. ¿Por qué? Pues porque este gobierno consideró que el bloqueo era un castigo ejemplar. De hecho, Teddy Roosevelt había sido parte de los combatientes en la guerra contra España por Cuba, y la excusa que mencionamos aquí de una bomba en uno de los barcos norteamericanos creó una famosa frase en aquella época de el equivalente al Elon Musk de comienzos del siglo XX, que aquí hemos citado otras veces, que era el famoso ciudadano Kane, que era Hearst, el dueño de creo que 1.700 diarios en aquella época a lo largo de Estados Unidos, que con la tecnología de aquel momento él decía: denme una foto y yo les armaré una guerra. Luego, en los años 60 y 70, se fomentaron golpes de Estado y dictaduras militares para detener
el avance del comunismo y la influencia de la Unión Soviética. Para nosotros esta historia es bastante conocida y la última dictadura militar con torturas, asesinatos, desapariciones y hasta robos de bebés. La última invasión directa de los Estados Unidos a la región, ¿dónde fue? En Panamá. Y no hace poco, fue en 1989, cuando directamente invadieron el país y se llevaron al hombre fuerte, al jefe del ejército de Panamá. Escuchemos este testimonio de la detención de Manuel Noriega y la invasión a Panamá por parte de los Marines. El 16 de diciembre de 1989, sin embargo, un oficial panameño disparó y mató a un marín estadounidense, y así se desencadenó la invasión. 4 días después, más de 26.000 soldados estadounidenses apoyados por la aviación y la marina desembarcaron en Panamá, con la misión de atrapar a Manuel Antonio Noriega, a quien defendían unos 12.000 soldados panameños. Noriega, sin embargo, se escondió en la Embajada del Vaticano, donde se rindió el 3 de enero de 1990 para ser llevado a Florida. Pero la invasión estadounidense duró hasta el 31 de enero de ese año y fue muy criticada a nivel internacional. La Organización de Naciones Unidas la consideró una violación flagrante del derecho internacional. O sea, soldados panameños le dispararon a un marín norteamericano. Esto justificó de que entraran parte del ejército norteamericano a Panamá y se llevara detenido al jefe de Estado. Para entender la invasión de Estados Unidos a Panamá hay que tomar en consideración la importancia del Canal de Panamá, una obra estratégica porque es un punto que une el Océano Atlántico con el Pacífico. Es decir, quien controla ese punto tiene un ahorro monumental en el traslado de, podríamos decir en aquel momento, de Nueva York a California, o si quisiéramos decir de Europa a Asia. Vamos a escuchar la efeméride hecha por Radio Perfil sobre la toma de control de Estados Unidos del Canal de Panamá para entender un poco más el fondo de este punto y por qué, ahora sí vamos a Trump, quiere recuperarlo. El 23 de febrero de 1904, Estados Unidos adquirió el control del estratégico Canal de Panamá. Desde la época precolombina, la privilegiada posición geográfica del punto más angosto del continente americano marcó su función histórica como sitio de tránsito y de intercambio de productos de tribus aborígenes. Entre 1531 y 1660, de todo el oro que ingresó a España procedente del Nuevo Mundo, el 60% cruzó por el Istmo de Panamá. La idea de construir un canal a través de Centroamérica fue sugerida por el científico alemán Alexander von Humboldt, que condujo a principios del siglo XIX a un resurgimiento del interés. En 1819 el gobierno español autorizó la construcción de un canal y la creación de una empresa para hacerlo. En 1821, Panamá se independizó de España y, siguiendo el liderazgo y la visión del libertador Simón Bolívar, decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia. Quienes se animaron a abordar el proyecto fueron los franceses, luego de obtener la concesión del gobierno colombiano, que por entonces controlaba el área. La construcción del canal se inició el 1 de enero de 1880 y para ello se contrató a una enorme fuerza laboral de 20.000 personas. Desde el principio el proyecto estuvo plagado de errores por falta de experiencia en ingeniería, pero el problema más grave fueron las enfermedades tropicales, sobre todo la malaria y la fiebre amarilla. La enorme cantidad de muertes por enfermedades, el creciente aumento de los costos y las frecuentes inundaciones llevaron a la suspensión de la obra en 1889. 5 años después, se creó una nueva compañía francesa para finalizar la construcción, aunque en realidad impulsó las obras con el fin de buscar un comprador. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos buscaba abrir mercados para su creciente industria, por lo que le urgía, por razones comerciales pero también militares, el dominio de una vía acuática interoceánica. El presidente norteamericano, Theodore Roosevelt, pensó que un canal a través de América Central sería de vital importancia. El Congreso autorizó a Roosevelt a construir el canal en Nicaragua en caso de fracasar la gestión con Colombia, pero Roosevelt estaba decidido a hacerlo en Panamá a toda costa. Para ello revirtió la decisión de la llamada Comisión Walker, que estaba a favor de un canal por Nicaragua y presionó para la adquisición de la obra francesa del Canal de Panamá.
Roosevelt convenció además a rebeldes panameños a alzarse contra el gobierno colombiano, asegurándose que recibirían la ayuda de la Marina de los Estados Unidos. Roosevelt envió rápidamente fuerzas navales para impedir que Colombia sofocara la revolución. Y en 2 días, con la muerte de un solo hombre, los panameños proclamaron su independencia. Roosevelt no perdió un momento en reconocer la independencia de Panamá. Los panameños victoriosos regresaron el favor a Roosevelt, permitiéndole el control del canal el 23 de febrero de 1904 por la suma de $10 billones. Estados Unidos finalmente asumió formalmente el control de la propiedad francesa sobre el canal el 4 de mayo de ese mismo año. El 23 de febrero de 1904, Estados Unidos adquirió el control del estratégico Canal de Panamá. La historia también es noticia. Radio Perfil. Bueno, Panamá tiene 75.000 kilómetros cuadrados, es tan pequeña, podríamos decir, como Tucumán. Y lo que hicieron, era parte de Colombia, y lo que hicieron los Estados Unidos fue hacerla independiente, y arregló con los independentistas a los que apoyó, con el ejército norteamericano, que le cedieran el canal. Hicimos todo este recorrido para darle historia y contexto al discurso de Trump de ayer, y vamos a repasar los momentos en los que se refirió a América Latina, y quizás el momento más fuerte de todo fue cuando dijo: vamos a recuperar el canal de Panamá. Vamos a escuchar ese fragmento del discurso y le vamos a pedir a nuestro locutor, Mateo Soria, que por favor nos traduzca en vivo las palabras del presidente Trump. Trump allí: vamos a recuperar el canal de Panamá. El presidente McKinley volvió rico a nuestro país con impuestos y talento. Era un empresario natural y le dio plata a Teddy Roosevelt para todas las cosas grandiosas que hizo, inclusive el canal de Panamá, que se lo han dado de forma tonta a Panamá después de que Estados Unidos haya gastado tanta plata como nunca gastó en un proyecto y perdió 38.000 vidas en el canal de Panamá. Nos han tratado muy mal por este regalo tan tonto que nunca se tendría que haber hecho. Y la promesa de Panamá se rompió. El objetivo de nuestro trato y el espíritu de nuestro trato fue violado. Los barcos americanos tienen impuestos caros y no los tratan de forma justa de ninguna manera. Y por sobre todo, China maneja el canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y lo vamos a tener de nuevo. Bueno, nuevamente en la época de las realidades paralelas, o sea, no hay ninguna prueba de que China maneje el canal de Panamá. Hay 248 intelectuales, varios de ellos cancilleres de todos los países de América Latina, rectores de universidades que explican que no hay ningún mal manejo en el canal de Panamá, de que por el contrario se garantiza la libertad de buques de todos los países con el mismo arancel, y que el actual canal de Panamá no es el mismo que se hizo hace 130 años, sino que se lo agrandó en los últimos años para que naveguen buques de mucho mayor porte, y que todas esas inversiones las hizo el Estado de Panamá. Luego un anuncio más simbólico de Trump, pero que también representa parte de la visión de Trump para América Latina. Dice Trump: cambiaremos el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Estados Unidos reclamará su legítimo lugar como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la Tierra, inspirando el asombro y la admiración del mundo entero. De a poco vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Sería más o menos como que, por ejemplo, Japón, cuando invadió China durante la Segunda Guerra Mundial, antes de perder la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos, hubiera decidido cambiar el nombre del Mar de China por Mar de Japón, que de hecho los dos países comparten. Por otro lado, tal vez uno de los aspectos más crueles del discurso sea el que le dedicó a los latinos que viven en Estados Unidos. Haciendo un análisis luego de toda la historia que estuvimos haciendo, podríamos suponer que gran parte de la inmigración latinoamericana hacia los Estados Unidos tenga que ver con el deterioro económico que generó la propia intervención norteamericana, el desarrollo económico de estos países. Naturalmente, las personas sin oportunidades en su país buscan un destino mejor para ellos. Vale mencionar que el Golfo de México es porque gran parte de los estados
que recorren el Golfo de México, la propia México y los estados del sur, centro de los Estados Unidos, eran territorio mexicano, o sea, eran territorio español. Así que bueno, aquí vemos cómo se convierte de que el canal de Panamá ahora lo manejan los chinos, de que el territorio que era mexicano ahora es norteamericano, y Trump fue particularmente duro con los inmigrantes ilegales, muchos de ellos latinos, no muchos, la gran mayoría, y dijo que declararía la emergencia nacional en la frontera sur de su país. Vamos a escuchar la parte donde dice: voy a declarar emergencia nacional en la frontera sur. Voy a declarar emergencia nacional en la frontera del sur. Todos los que entraron de manera ilegal serán detenidos de forma inmediata y vamos a empezar el proceso de devolver a millones y millones de aliens criminales al lugar de donde vinieron. Vamos a reinstalar mi política de quédate en México. Voy a eliminar la práctica de detener y liberar. Y voy a enviar fuerzas a la frontera del sur para eliminar la invasión desastrosa a nuestro país. Bueno, ahí tenemos la perspectiva de Trump, que se conecta con aquella de Theodore Roosevelt respecto de que los latinos son inferiores y que hay que educarlos. Además, Trump planteó que a partir de hoy hará redadas para deportar 1 millón de inmigrantes ilegales. 1 millón. Y quien respondió al plan de deportación masivo de Donald Trump fue nada menos que el Papa Francisco. Vamos a escuchar un fragmento donde el Papa cuestiona el plan de deportaciones propuesto por Trump. Roma nos llegan esta mañana declaraciones del Papa Francisco en una entrevista. Se ha referido a los planes de deportación masiva del presidente Trump, los ha calificado como vergonzosos, considera, les voy a leer, así no se resuelven las cosas, básicamente culpa a esa promesa de castigar a los desgraciados y a los pobres. Escuchen. No, non ci abbiamo sentito. Lui è venuto una volta qui, quando era presidente l'altra volta, ma non ci siamo sentiti. Ma questo, se è vero, sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Non va. Così non si risolvono le cose. Così non si risolvono. Santo Padre. Ahí está, preguntas, así responde el Papa Francisco, que no es la primera vez, por cierto, que el pontífice se torna crítico respecto a este tema, entre alguna postura de Trump. Cuando el mandatario comunicó hace ya varios años, por ejemplo, su plan del muro, hace ya casi 10 años, el Papa le llamó no cristiano. El mundo que propone Trump tiene más que ver con la primacía a través de la fuerza que a través de los consensos internacionales. Para los latinos ese mundo es conocido y es el mundo que hemos avanzado y hemos dejado atrás. Para ponerlo en contexto, cuando hablábamos de Teddy Roosevelt y el método del garrote duro, del big stick y de la América exclusivamente para los americanos como una ironía, estamos hablando de un mundo pre-Naciones Unidas y pre-Sociedad de las Naciones. Es decir, en 1919 se crea la proto-Naciones Unidas, la primera Sociedad de las Naciones. En aquel momento, en lugar de estar su capital mundial en Nueva York, estaba en Suiza. Y la Sociedad de las Naciones se crea como resultado de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Es decir, después de una guerra tan tremenda como fue la Primera Guerra Mundial, los países se dieron cuenta que si seguían imponiendo el orden por la fuerza, se iban a terminar destruyendo unos tras otros. Hicieron un acuerdo para que haya una Sociedad de las Naciones que pudiera poner límite a la pelea entre uno y otro. La Sociedad de las Naciones duró 20 años hasta que Hitler, o sea Alemania nuevamente, empieza a invadir a sus vecinos. Y las Naciones Unidas, que es la continuidad de la Sociedad de las Naciones, casualmente se forma, se funde el día el que termina la Segunda Guerra Mundial y deciden mudar la capital de las Naciones Unidas de Suiza a Nueva York. Pero el orden internacional pre-1919, cuando no existía una Sociedad de las Naciones, era
el garrote, el más fuerte. A partir de estas dos sociedades, la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas, prevaleció un orden de cierta limitación, por lo menos con el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, a 5 potencias que pudieran poner el veto una a otras. Lo que Trump está proponiendo es volver al mundo pre-1919, donde Estados Unidos, como mencionó en su discurso elogiando la construcción del canal de Panamá y todas las formas que tenía Estados Unidos de influir sobre sus vecinos, era porque no había una sociedad de las naciones que le pusiera límite. La idea de Trump, obviamente, probablemente también como Milei, es considerar que las Naciones Unidas no sirven para nada. La alineación de Javier Milei con el gobierno de Trump puede generar algún tipo de ventaja de corto plazo, pero no es una buena noticia a largo plazo si Trump vuelve a considerar la idea de que América Latina es simplemente el patrio trasero de los Estados Unidos. Así que cerramos esta columna con la misma canción con la que abrimos, América Latina, de Locales Rock. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación.